y a todas. Bueno, pues eso, estamos aquí un poco pues para hablar de metodologías ágiles y qué tiene que ver esto de las metodologías ágiles con transformación digital, porque hoy en día todo el mundo habla de transformación digital, digitalización, que los datos son el nuevo petróleo. No dejamos de escuchar esto una y otra vez y por qué en este contexto las metodologías ágiles son tan importantes, ¿no? Vamos a reflexionar un ratillo sobre todo esto. Bueno, antes que nada, por supuesto, presentarme. Yo soy Miguel Ángel Vera Mellado, llevaré como unos 14-15 años trabajando como jefe de proyecto en diversos clientes, que igual algunos desde España los conocen, pues como Correos, o Endesa, o Yastel, la Dirección General de la Policía, Caixa de Seguros y algunos otros. Es decir, estoy metido en el barro todo el día, ¿vale? ¿En qué barro? En pasar, digamos, en empujar en la gestión del cambio desde los métodos tradicionales de gestión de proyectos, léase planificaciones predictivas, diagramas de Gantt, modelos en cascada, a lo que supone la aplicación de metodologías ágiles para la gestión de proyectos. No solo desarrollo de software, sino de todo tipo de proyectos, de construcción, de conocimiento, investigación, proyectos de ciencia de datos, proyectos de desarrollo de software también. Porque, bueno, mi background pues viene del mundo de la informática, soy ingeniero informático doble, digamos que tengo 2 títulos. Luego también en gestión de proyectos pues tengo las certificaciones internacionales de PMP en gestión tradicional y ACP en gestión en versión ágil. Y luego me di cuenta que cuando hablamos de proyectos muchas veces hablamos de contratos. Dentro de los contratos tenemos tanto proyectos como servicios, típico mantenimiento con un acuerdo de nivel de servicio, etcétera, y ahí entra el marco de ITIL, que por eso también inicié una carrera, unos estudios en esta línea, pero es que luego además soy emprendedor, tengo mi propia empresa de consultoría, de formación y de metodologías ágiles, y entonces me di cuenta que un MBA pues me podía ayudar a entender todo este contexto. Y además, pues fruto de todo esto, me fui metiendo en el tema de la formación. Me gusta muchísimo dar formación, es un tema puramente vocacional, no solo en estructurales, donde doy formación de diversas metodologías ágiles en distintos programas, sino también en alguna entidad que igual conocéis, como Radio y Televisión Española, o Roche Pharma, o Indra, o Capgemini. En Cintiq, por ejemplo, trabajo para el Gobierno de La Rioja, donde enseño a 50 o 60 startups a cómo organizar su trabajo, siempre en base a metodologías ágiles, porque yo no solo enseño y trabajo con metodologías ágiles, es que soy un agilista convencido. En este ratillo intentaré explicar por qué soy un agilista convencido en este sentido, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué estamos aquí, no? Pues porque no vale con saber lo que tenemos que resolver hoy, sino que tenemos que saber lo que vamos a tener que resolver mañana. Y esto es lo que ahora tenemos que estudiar, porque si no ya iremos tarde, ¿no? Entonces tenemos que adelantarnos siempre a nuestro tiempo, no solo quedarnos de lo de hoy en día. Entonces tenemos que predecir qué será necesario. Pues yo os digo que lo que será necesario es una gran adaptación al cambio. Cualquier apellido de cualquier proyecto que se llame transformación digital tiene un apellido que es ágil. Ahora veremos por qué, ¿vale? Entonces, ¿qué debemos hacer? Formarnos y participar en los enfoques ágiles, tecnologías y prácticas ágiles actuales y también las de mañana, como os decía antes. No basta con saber lo que tenemos que hacer hoy, sino que tenemos que adelantarnos y saber qué es lo que necesitaremos hacer mañana. Por eso tenemos que hablar mucho, y en este máster vamos a hablar mucho, de los enfoques novedosos y disruptivos. Es decir, cosas que a lo mejor hoy en día no están 100% implantadas, pero hoy en día también hay muchas cosas implantadas de las que apenas se hablaba hace 10 años, se hablaba mucho hace 5 años y hoy en día no dejamos de utilizar. Pues vamos a plantearnos hoy qué es de lo que estamos empezando a hablar, lo que se está empezando a hacer, porque dentro de 2-3 años va a ser lo que nos va a dar de comer a todos y lo que vamos a utilizar todos, ¿no? Por ejemplo, el Business Intelligence no está muerto, todo lo contrario, está más vigente que nunca, pero ya no nos podemos quedar en el PI descriptivo, típicos cuadros de mando con semáforos, o BI diagnóstico, donde además de describirnos lo que pasa, el sistema nos habla de las causas de lo que pasa. Pero eso ya no es suficiente, tenemos que hablar de BI predictivo. Tenemos que hacer modelos inteligentes que aprendan de forma automática, con Machine Learning o como le queramos llamar, que nos ayuden a predecir qué es lo que va a pasar en cualquier ámbito. Aún más, si sabemos predecir lo que va a pasar, tenemos esos modelos, podemos prescribir, es decir, qué es lo mejor que podemos hacer, cuál puede ser nuestra decisión óptima en función del escenario futuro. Ese es el BI al que tenemos que ir.
Ya no podemos seguir hablando de hacer Business Intelligence para generar cuadros de mando. Eso ya no es suficiente. Eso es lo que quiero decir. BI junto a Big Data, todos hemos escuchado 1000 veces hablar de Big Data, bien, pero ya no solo tampoco Big Data, aquí vamos a hablar también de Smart Data, es decir, tenemos la tecnología para absorber cuantos datos queramos, datos estructurados, no estructurados, datos en tiempo real, de redes sociales, en vídeo, en audio, en texto escrito por humanos, vale, tenemos tantos datos que nos podemos perder entre tanto océano de datos. Vamos a detectar los datos realmente útiles para generar la inteligencia útil de negocio. No vamos a coger simplemente todos los datos disponibles y vamos a intentar trabajar con ellos, porque entonces nos vamos a perder. Porque hoy en día la solución tecnológica para absorber datos está superada. Entonces, vamos a pensar un poquito más allá y vamos a pensar en Smart Data, no solo en Big Data. También hablaremos de Smart Visual Data relacionado con esto. Lo mismo pasa con Internet de las cosas. Sí, Internet de las cosas, pues está bien, todo el mundo habla de Internet de las cosas, pero vamos a empezar a hablar de Internet de todo, Internet of Everything, porque ya no es solo Internet en el móvil, ya no es solo sensorización masiva en una industria, sensorización en un supermercado. Vamos a dejar de pensar aquí o allá, ya es Internet de todo y vamos a ver las implicaciones que tiene eso. Como os decía, no solo vamos a pensar en grande, o sea, estamos viviendo la cuarta revolución industrial, ¿no? La primera fue la máquina de vapor, la segunda fue la producción en serie, la tercera fue la robotización y la cuarta es la industria 4.0, que es sensorización masiva, absorción de todos estos datos, procesamiento en tiempo real y llegamos al mantenimiento predictivo. Hoy en día no podemos pues permitir que una cadena de producción con 2.000 robots y 100 trabajadores se detenga. Tenemos que predecir cuándo va a haber un problema con ese análisis predictivo, prescriptivo que hablaba al principio y evitar esas situaciones. A esto es lo que llamamos industria 4.0. Vamos a dejar de hablar o no solo hablar de Customer Analytics, que está bien, tenemos que conocer a nuestro cliente, pero vamos un poco más allá, vamos a hablar de Marketing Intelligence, vamos a hablar de la economía de la intención. Si ven los anuncios de la tele hoy en día, están dejando de describir el producto y están empezando a hablar del cliente. ¿Cómo es el cliente? ¿Cómo te sientes? Empiezan a hablar de eso, no a describir el producto. Pues eso es el Marketing Intelligence y a partir de, iba a decir de ya, quizás desde ayer ya se empiezan a vender los productos así. Más, también habéis oído hablar todo lo de blockchain, vamos a hablar también de Ethereum. Ethereum, por ejemplo, soporta la ejecución distribuida de aplicaciones. Esto es un grandísimo paso adelante que va a suponer otro enfoque disruptivo, no va a suponer, es que lo está suponiendo ya. No vamos a hablar solo de escalar Scrum o Scrum, la gente de desarrollo de software habrá oído Scrum, pero Scrum no es suficiente para hacer, excepto proyectos más o menos sencillos, no es suficiente. Tenemos que pensar más grande, tenemos que pensar en Corporate Agile. Yo, por ejemplo, ahora estoy entrando en un gran cliente donde lo que quiere es escalar el concepto Agile, no escalar un proyecto ágil, que eso digamos que es fácil. Necesitas más gente, necesitas una serie de roles adicionales, más reuniones, pero eso es lo fácil. Lo complejo es escalar el concepto ágil a una empresa. ¿Cómo se dirige una empresa de forma ágil? No solo cómo ejecutamos proyectos de forma ágil. ¿Experiencia de usuario? Seguro, pero vamos a enlazarla con economía de la intención, como decía en la diapositiva anterior, porque van enlazadas. La experiencia de usuario no debemos pensarla o diseñarla como isla, sino porque responde a cierta economía de la intención. Como conozco a mi cliente, entonces mi experiencia de usuario va a ser así. Por supuesto, diseño y maquetación, el de toda la vida, ese no va a morir, pero mobile first. Si miráis las estadísticas, pues dicen por ahí que el 80 y pico % de acceso a Internet ya se hace con el móvil, pues imaginaos dentro de 2, 3, 4 años. El 1% va a quedar para el laptop, o sea, para lo que es el ordenador. Entonces, vamos a pensar que todo se va a utilizar con el móvil. Además, alguien lo utilizará con un portátil. Pero dentro de 10 años, a lo mejor el concepto de PC de trabajo no existe y simplemente existe el concepto de teléfono móvil para trabajar. Entonces, siempre vamos a pensar en mobile first. Los diseños, las maquetaciones, siempre pensamos primero para el móvil. Algunas cosas más concretas, como por ejemplo, por supuesto, vamos a olvidarnos del on-premise, vamos a pensar en cloud, es decir, nuestra arquitectura, nuestra infraestructura técnica tiene que ser ya no escalable. O sea, eso es una base. Por supuesto que tiene que ser escalable. Ahora necesito más máquina, tengo que tener más máquina de forma ágil, eso está claro. Pero es que además tiene que ser flexible. Es decir, si tengo un proceso
pesado, voy a utilizar todos mis nodos. Si ahora tengo poco trabajo, puedo liberar nodos. Pero es que más que eso, es que además tiene que ser elástico. Por ejemplo, si hacemos un proyecto de ciencia de datos, se lanza una consulta de procesamiento muy pesado. Elástico quiere decir que puedo emplear todo mi cloud o casi todo mi cloud en resolver ese procesamiento pesado y el resto dedicarlo una mínima parte a otras cosas menos prioritarias. Entonces, eso en on-premise es imposible. Sin embargo, el cloud, además de seguro, puede ser escalable, puede ser flexible, puede ser elástico. Entonces, vamos a empezar a pensar en cloud. Olvidemos un poco la idea del on-premise. ¿Algo más? Pues mucho más. Es que esto, entre comillas, no acaba nunca, ¿no? Vamos a ver algo en este máster de Lean Construction, de BIM. Ya aquello de hablar del diseño 3D pues está un poco desfasado. Vamos a engancharlo con Big Data, vamos a engancharlo con realidad virtual, con realidad aumentada, con ciencia de datos. Todo esto es el concepto de BIM o Building Information Modeler. Vamos a hablar de monetización del dato. ¿Por qué? Pues porque muchas empresas que no iban a ganar dinero con sus datos, resulta que generan tal cantidad de datos en su negocio que sus propios datos les hacen ganar dinero. Pueden vender o utilizar sus datos para entrar en nuevas áreas de negocio en las que antes no trabajaban. Vamos a hablar de procesamiento de lenguaje natural porque esto es un campo no superado. En Big Data todavía es muy difícil, por ejemplo, preguntar cuando una empresa pregunta ¿qué piensan de mí en las redes sociales? Pues esto es un reto no superado, pues porque el texto escrito por las personas pues tiene ironía, doble sentido, escribimos en las redes sociales como escribimos y esto es un reto por superar, ¿vale? Aquí hay mucho trabajo por hacer, igual que en Deep Learning, todo lo que tiene que ver con procesamiento de imágenes, procesamiento de vídeo, mucho más si nos metemos en tiempo real, pues esto es un tema por superar y aquí hay campo de trabajo en el presente y de cara al futuro inmediato. Ni que hablar tiene el presente y el futuro de los drones. Creo que esto es de por un sentido común y no sorprende a nadie. Hablaremos de ello. Y un tema que a mí me interesa especialmente, porque engancha muy bien con el agilismo, es Data Driven Culture. Es decir, si la tecnología Big Data ya está conseguida, entre comillas, el reto tecnológico está superado, ¿por qué no podemos hacer las Data Driven Companies? Es decir, cada vez que tomo una decisión en mi compañía, que sea dirigida por el dato. No porque hoy me encuentro bien o me encuentro mal o mi intuición me dice o me deja de decir. Eso ya no funciona. Eso es cuestión del pasado. Vamos a intentar aplicar toda la tecnología de ciencia de datos sumado al enfoque ágil de trabajo y de pensamiento para llegar a las Data Driven Companies. Okay. Hablaremos mucho de esto también. Entonces, ¿por qué metodologías ágiles? Porque personalmente soy un agilista convencido y creo que es a lo que tenemos que ir. Pues porque hoy en día lo que no nos va a aportar valor es plantearnos cosas como ¿qué va a pasar dentro de un año? Voy a planificar un proyecto que dura un año y que consiste en... Porque a lo mejor dentro de 6 meses se produce un cambio de tal impacto que esa planificación no mereció la pena. Entonces, en lugar de eso, ¿por qué no, en lugar de un proyecto de 12 meses, no hacemos 12 proyectos de un mes? Y cada mes vamos planificando el trabajo, obteniendo más información, aprendiendo de lo que acabamos de hacer el mes anterior y esto lo repetimos otras 11 veces a lo largo del proyecto. Aplicaremos 11 veces la mejora continua, aprenderemos 11 veces de nuestro trabajo, estaremos dispuestos a adoptar cambios 11 veces de forma gratuita, porque hoy no me estoy preocupando de planificar el trabajo de dentro de 6 meses, sino solamente lo del mes que viene. Cuando digo un mes es un ejemplo. Es un mes, pueden ser 3 semanas, 2 semanas, una semana o incluso día a día. Me parece que es Amazon, hace despliegues de nuevo código en producción, no digo nuevos productos a la venta, cada 11 o 12 segundos. Eso es alucinante, estamos hablando de Amazon. Pero bueno, cada uno al límite que pueda, eso es un poco la idea, ¿vale? Esa capacidad de adaptación. Con eso conseguiremos entregar valor a corto y medio plazo, es decir, tenemos que dejar de pensar en los Big Bang. Dentro de un año te daré este producto hecho. Ya, y durante este año, ¿qué es lo que me has dado? No me has dado nada. Simplemente has sido un centro de coste. Vamos a empezar a dar valor desde el principio de los proyectos. Es mejor 11 entregas pequeñas que una sola entrega al final con todo. Es muchísimo mejor 11 entregas intermedias que vayan aportando su valor. Otra fuente de cambio es la innovación tecnológica. Tú puedes planificar dentro de un año lo que quieras. A lo mejor tienes razón, has acertado en tu planificación, pero es que a lo mejor dentro de 3 meses hay una nueva tecnología, un nuevo avance que hace el trabajo más sencillo, o más barato, o más rápido, o más seguro, o permite pensar en cosas en las que no podía pensar hace 2 o 3 meses. Pues eso es un cambio al que tenemos que adaptarnos porque tenemos que aprovecharlo.
Hablaremos también de la importancia de las personas en las metodologías ágiles. Aquí el estilo de liderazgo cambia, no tenemos un jefe de proyecto estilo ordena y manda, sino que el jefe de proyecto, que vamos a empezar a llamar líder ágil, mucho mejor, es una persona cuyo rol es el de facilitador. Tenemos que dar espacio a la gente para que piense, para que trabaje, para que se equivoque, porque si te equivocas cuando puedes aprender. Vamos a escuchar a la gente, vamos a trabajar con radiadores de información que nos van a dar comunicación abierta, aportaciones grupales de ideas, porque dos personas hablando y trabajando enfrente de una pizarra aportan bastante más que el doble de ideas que dos personas trabajando de forma independiente. Y esto es lo que trataremos de demostrar en la formación de metodologías ágiles. Imaginaros si eso lo escalamos a un grupo de trabajo de 5, 6 o 10 personas. Evitaremos la parálisis por análisis, es decir, un punto clave es, para empezar un proyecto ágil o una parte de un proyecto ágil, no necesito saber todo lo necesario para terminar. Lo que necesito saber es lo suficiente para empezar. Y esto es un cambio de enfoque bastante fuerte. Es cierto que puede dar un poco de miedo, pero es un poco la clave del éxito. Si puedo empezar a hacer algo, empieza a hacerlo. Empieza. No te obsesiones con saber qué es lo que vas a tener dentro de 6 meses o un año. Empieza a hacerlo ahora, con lo que sepas. Genera quick wins, entrégalos y verás cómo tienes un feedback, cómo aprenderás, irás obteniendo más información para continuar el proyecto por el camino acertado. Eso es un poco la idea. Esto nos lleva a otra conclusión. Evitamos el síndrome del estudiante. Es decir, como no tenemos un Big Bang, no dejamos todo el trabajo para el día de antes del examen, porque sabemos el día del examen y solo hay un examen. Aquí no, aquí tenemos muchas entregas intermedias, entonces no tiene sentido dejar el trabajo para el último día, porque es que tienes entregas todo el tiempo. Entonces, el reto no es ese, el reto es ir a un término que se llama velocidad sostenible, que es el ritmo de trabajo al que un equipo ágil puede entregar valor de forma indefinida en el tiempo, trabajando sus horas establecidas a la semana, con un estrés aceptable, ni muy relajado ni muy estresado. Este es un poco el objetivo de un equipo ágil, ¿vale? Como decía antes, vamos a dejar atrás las neveras de información. Me refiero a nevera de información cuando tienes que abrir una nevera para sacar la información. Por ejemplo, un diagrama de Gantt. Necesitas un ordenador, necesitas una aplicación de software para hacer diagramas de Gantt, necesitas haber pagado la licencia, necesitas saber utilizar la aplicación y necesitas saber leer el diagrama de Gantt. Eso es una nevera de información, porque la información está ahí dentro secuestrada. La planificación del proyecto está en un sitio que si no cumples todos esos requisitos no puedes acceder a ella. Un radiador de información es lo contrario. Un radiador de información es, por ejemplo, un mapa mental con un post-it de colores organizados de cierta manera, con ideas puestos en ellas, distribuidos de cierta forma, que cualquiera, en cualquier punto de la oficina, a 15 metros, lo ve y lo entiende. Eso es un radiador de información contra las neveras de información. Y como decía un poco, hablaremos muchísimo del nuevo estilo de liderazgo. Hay que pensar de otra manera, entre comillas, dejar atrás aquello de una persona asigna las tareas, el resto las hace. No, un equipo ágil se autoorganiza, por ejemplo, con un Kanban. No sé si habéis oído hablar del Kanban, que es una herramienta para mí muy básica, fundamental para que un equipo de trabajo se autoorganice. Pues todos estos valores añadidos son los que conseguimos con las metodologías ágiles. Entonces, todo esto siempre gira al lado de una idea que es el Ikiwisi. Es decir, tú hablas con un cliente sobre ¿y tú qué es lo que quieres? Vamos a hacer un proyecto de software, vamos a hacer un proyecto de investigación, vamos a hacer un proyecto de ciencia de datos, un proyecto de consultoría de formación, de lo que sea. ¿Y tú dentro de un año qué es lo que quieres? Pues esa pregunta es muy difícil de responder, porque es que nadie sabe lo que va a cambiar el mercado, los productos, la tecnología, lo que va a hacer la competencia. Es que nadie lo sabe. Entonces, lo que el cliente te va a decir es, pues no lo sé, dímelo tú. Yo lo sabré cuando lo vea. Cuando me lo enseñes, te diré si es lo que quiero o no. Entonces, no se lo enseñes dentro de un año. Enséñale una pequeña parte dentro de 15 días. Dale un esbozo. Y al cabo del mes, dale otro. Y al cabo del mes, dale otra versión 3.0. Poquito a poco, hacia adelante. Eso es lo que tenemos que hacer. Pues insisto que el problema no es si alguien sabe lo que va a pasar dentro de un año. Es que en algunos mercados nadie sabe lo que va a pasar dentro de un mes. Entonces, esto se lleva al extremo incluso, ¿vale? Pues por esto existen las metodologías ágiles. Dicho sea de paso, si cualquiera de vosotros consulta la página del PMI, que es el Project Management Institute, verá que las certificaciones en metodologías tradicionales no hacen más que decaer y las certificaciones en metodologías ágiles no hacen más que crecer. De hecho, se cruzaron hace muchísimo tiempo
Y es evidente que las metodologías ágiles se están comiendo a las metodologías tradicionales. Y esto es ahora. Dentro de 2 o 3 años es que ni hablaremos de metodologías tradicionales, ni modelos en cascada, ni nada de esto, ¿vale? O sea, que es que esto es un must. Esto lo estamos viviendo ya y lo llevamos viviendo cierto tiempo. Entonces, hablaremos o resolveremos por mucha duda de vocabulario que pueda existir en la calle sobre qué es Scrum, qué es Lean, qué es esto de DevOps, que ahora hablaré un poco más de esto dentro de un momento, qué es programación extrema, qué es el agilismo, qué es el escalado ágil, un nuevo concepto que están haciendo que a mí me encanta, por cierto, que es DataOps, y muchos otros más, como decía, por ejemplo, Kanban. Además de ser un agilista convencido, yo como jefe de proyecto, que habéis visto en mi presentación, hace 3 años que no he hecho ningún diagrama de Gantt, porque yo trabajo con un Kanban. Mi equipo de trabajo trabaja con un Kanban. Entonces, hay muchos conceptos, muchas metodologías. La clave no es yo trabajo con una u otra metodología ágil. No, la clave es conocer el enfoque, conocer todas las metodologías que hay y luego las fusionas como te apetezca, según tu proyecto, según tu empresa, según tu mercado, tu necesidad y según lo que sepas. Lo que tenemos que hacer es crearnos un arsenal de ideas, de técnicas, de armas para trabajar. Ahora aplicaré un Kanban, ahora aplicaré una planificación ágil, ahora aplicaré una reunión de retrospectiva, ahora aplicaré un review, ahora aplicaré algo de gestión tradicional. Eso es a lo que tenemos que ir, ¿vale? Entonces, todo esto es lo que vamos a trabajar en este máster. Quería pararme un momentillo a hablar de DevOps, porque espero que unos cuantos de vosotros hayan oído hablar, que no es más que la justificación del éxito de las metodologías ágiles. Quiero decir, y al mismo tiempo decir que las metodologías ágiles no son suficientes, por eso estamos hablando de todo esto, porque tú puedes tener una buena metodología ágil para un proyecto de desarrollo, un proyecto de construcción y hacer una construcción ágil. Incluso puedes tener una integración continua, es decir, cada poco tiempo recoges los resultados del desarrollo ágil iterativo y los integras en cierto entorno, pero eso que estás integrando, ese producto unificado que estás consiguiendo, tienes que hacer que entre en producción o que sea utilizado, que genere su valor real lo antes posible. De nada sirve un proyecto ágil que hace entregas cada semana si después necesito 4 meses para poner eso en producción, porque he perdido todo el valor que me está dando la metodología ágil. Esa entrega continua de valor la estamos tirando a la basura. Eso es lo que no podemos permitir. Entonces tenemos que escalar el pensamiento ágil no solo al desarrollo, sino también a su despliegue y su uso en real, ¿vale? Y relacionado con esto, si ya hemos conseguido pensar en ágil, en construcción y en entrega, podemos empezar a hablar de DataOps, que DataOps es el paso siguiente del que vamos a empezar a hablar y a trabajar en los próximos años, que es juntar Big Data, juntar metodologías ágiles y juntar entrega ágil. ¿Qué es DataOps? Es el enfoque disruptivo para entender que los proyectos de Big Data, o llamarlos de ciencia de datos, o proyectos de datos en general, cuidado con eso, ¿vale? Porque no todos los proyectos de datos son proyectos de Big Data. Big Data es el nombre que le damos a un conjunto de tecnologías que permiten trabajar con grandísimos volúmenes de datos, estructurado o no estructurado, ¿vale? Pero a eso vamos a llamarle proyecto de datos. Y vamos a dejar el apellido Big Data a entender que es la parte de infraestructura, la parte tecnológica que lo permite, ¿de acuerdo? Entonces, DataOps es pensar que los proyectos de datos son mucho más que proyectos singulares. Porque al final, si lo que queremos es una Data Driven Company, lo que tenemos es que conseguir compartir y expandir el valor del dato, ¿no? Se dice que el dato es el nuevo petróleo, está clarísimo, pero tenemos que hacer que ese dato sirva para tomar las decisiones buenas. Para conseguir eso, manejaremos los datos con tecnologías de Big Data, pero pensaremos con metodología ágil. ¿Para qué? Pues para agilizar la toma de decisiones, el desarrollo de los proyectos, la entrega, hacerla continua y que se pueda usar esto en producción, no solamente en desarrollo. Entonces, DataOps es la idea que fusiona todo lo que estamos hablando aquí. Eso sí, para conseguir pensar en DataOps, ejemplos de implantación de DataOps, pues tenemos en empresas archiconocidas y absolutamente digitales como Uber, como LinkedIn, como Amazon, ¿vale? Todo esto, por supuesto Facebook, toda esta gente han sido los precursores. Entonces, no es suficiente hablar de proyectos de Machine Learning, de Deep Learning, de Data Mining. Sí, pero que esto solo es una parte, ¿vale? Sino que a lo que tenemos que llegar es a que cualquiera, en cualquier momento en la empresa, que tenga que tomar una decisión, pueda hacer uso de todos esos datos que están ahí disponibles y que ahora encima es que ya tenemos la tecnología que permite
llegar a esto. Lo que tenemos que hacer es pensar de esta manera para poder llegar a ese punto, porque el reto tecnológico ya está, entre comillas, ya está superado o está siendo superado, ¿no? Entonces, esto nos ayudará también a llegar a un concepto que es una idea bastante grande, por decirlo así, que es la democratización en el uso del dato. Es decir, desde el jefe de proyecto en su despacho tomando una pequeña decisión o el equipo ágil tomando una decisión sobre para dónde llevo este proyecto para allí o para allá, hasta el directivo de más alto nivel que tiene que tomar la decisión estratégica de qué nuevo producto tengo que poner a la venta. Vamos a lograr que toda esa gente tenga, digamos, un self-service, ¿no? Que tenga un self-service de datos, que tengan herramientas para preguntar lo que sea, ¿y qué está haciendo mi competencia? ¿Y qué estoy haciendo yo con mis datos? ¿Y cómo estoy siendo eficiente? ¿Y cómo es la gestión de riesgos en mi proyecto? ¿Y cómo va mi proyecto? ¿Y cómo voy de retrasado? ¿Y se están cumpliendo mis objetivos estratégicos? Todo esto son preguntas que se pueden hacer millones de preguntas distintas en cualquier empresa, se dedique a lo que se dedique, pero son preguntas cuya respuesta tiene que estar basado en datos. Entonces, esto es lo que llamo democratización del uso del dato o disponer de un autoservicio de datos. Esto es una idea realmente disruptiva porque tiene muchísimas implicaciones que hay que permear en toda la empresa, pero es que esto es lo que necesitamos mañana, que es lo que decía hace media hora cuando estábamos empezando. Esto es lo que va a hacer falta mañana. Entonces, vamos a aprender no solo la parte tecnológica, sino la parte de enfoque, la parte de metodología y la parte de herramientas que nos permitan llegar a todo esto. Porque esto es lo que va a hacer falta a partir de hoy y es lo que va a hacer falta mañana. Veremos detalles como que el hardware es un API. No es que dejemos de hablar del hardware como on-premise. Es que ya ni siquiera, es que hasta nos olvidamos de la nube. Oye, es que ni siquiera es un API. O sea, es que el hardware que no existe. Nosotros lanzamos una consulta, pero una consulta ni siquiera en SQL, una consulta a lo mejor en lenguaje natural y nos da igual la cantidad de memoria que haga falta, los cientos de miles de millones de gigas de datos que hace falta para responder a eso, los nodos que hace falta para su procesamiento, me da igual, yo lanzo la pregunta. ¿Qué está haciendo mi competencia con los clientes de entre 20 y 30 años respecto de...? Y yo lanzo esa pregunta. Y aquello me devuelve una respuesta. Lo que haya pasado por debajo no importa. Eso es lo que tenemos que aprender a construir para que cualquiera pueda hacer esas preguntas sin tener que preocuparse de todos esos, entre comillas, pequeños detalles. Y comentaros que, bueno, hablaremos mucho de mis casos personales, porque como consultor de metodologías ágiles, pues, por ejemplo, estoy colaborando con la segunda constructora aeronáutica mundial. ¿Para qué? Pues para escalar precisamente el concepto ágil. No es suficiente con escalar proyectos ágiles, tenemos que escalar esa forma ágil de pensar, cómo se diseña de forma ágil un portfolio, cómo diseñamos pues nuestra estrategia basado en un enfoque ágil, cómo dejamos atrás las metodologías tradicionales. Esto en grandes empresas de miles de empleados, pues es un trabajo que requiere tiempo, requiere dedicación, esfuerzo, mucho análisis y estar con ellos. Un caso muy parecido viví, que este es un proyecto hecho en la segunda aseguradora de España también. Por ejemplo, en la Dirección General de la Policía fuimos pioneros llevando a cabo un proyecto, yo creo que bastante grande, era aproximadamente 1 millón de euros sobre inteligencia en fronteras, un proyecto de Big Data. Fue el primer proyecto al mismo tiempo de Big Data que se llevó a cabo con metodologías ágiles, entonces, bueno, es una referencia interesante. Por cierto, por si no ha quedado claro, cualquiera que trabaje en datos, ciencia de datos, Big Data o similar, solo puede pensar en ágil. No tiene sentido ninguno pensar modelos tradicionales en proyectos de datos, precisamente porque los proyectos de datos sirven para descubrir cosas nuevas. Entonces, eso no pega con planificación predictiva, de ninguna de las maneras. Entonces, cuando veáis proyectos de datos y planificación predictiva, hay algo que no encaja, ¿no? Ahí se ve claramente una gran inmadurez en el enfoque de gestión. Y bueno, algunos otros proyectos que iremos comentando, donde aplicamos todo esta relación, esta simbiosis que existe entre la ciencia de datos y las metodologías ágiles. Entonces, bueno, pues por mi parte es un poco lo que os quería comentar. No sé si tengo alguna pregunta. Sabéis que disponéis de un chat para poder preguntar cualquier cosa que consideréis.
Insistiros, a lo largo de este máster vamos a hablar de todas estas cosas y muchas más. Vamos a hablar de drone, vamos a hablar de Big Data, vamos a hablar de inteligencia artificial, de Internet de todo, de robótica, por supuesto metodologías ágiles, vamos a hablar de DataOps, vamos a hablar incluso de metodologías ágiles en campos como la construcción, que uno podría pensar, bueno, un puente es un puente, una carretera es una carretera y esto no tiene cambios. Bueno, pero sin embargo existe una metodología ágil en ese ámbito. ¿Por qué? Pues porque cualquiera puede analizar su desperdicio, puede minimizar su desperdicio, puede diseñar de forma ágil, puede obtener valor de forma temprana. Es que esto aplica a todo. Eso es un poco lo que tenemos que ver, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues por mi parte quería lanzaros este flash, este resumen de ideas. No sé si tenemos alguna pregunta en el chat, Antonio. O... Bueno, perdona, Miguel Ángel, ha habido una Sí. persona que ha llegado un poco tarde. Deciros a todos que la videoconferencia está siendo grabada. Ujú. Entonces, si para aquellas personas que lo solicitéis, va a poder estar disponible a posteriori, por si Ujú. alguno quiere repasar algún concepto o simplemente ha llegado tarde y se ha perdido parte del inicio. Ahora, Perfecto. si alguno tenéis, si alguien tiene alguna pregunta que quiera confirmar con Miguel Ángel, es el momento ahora. Y si no, seguro que van surgiendo muchísimas a lo largo del máster. Para el final, la idea, a ver, esto es como todo, ¿no? Primero tenemos que pensar en grande, eso está claro. ¿Por qué? Pues porque los que pensaron en grande primero fueron los que pusieron el primer ladrillo, que luego hemos ido utilizando todos en cualquier tipo de enfoque, de tecnología o de ámbito. La idea es que con lo que aprendamos aquí, inmediatamente al día siguiente lo podemos aplicar en nuestro puesto de trabajo, por lo menos disponer de, como yo decía antes, de ese arsenal de técnicas, de ideas, de enfoques, cosas que podría hacer, buenas ideas, experiencias. Eso es lo que tenemos que conseguir, tener ese arsenal de cosas que hoy, mañana o pasado mañana podamos aplicar, ¿de acuerdo? Eso es un poco el objetivo alrededor de todos estos conceptos que aquí simplemente hemos nombrado, desde luego, ¿vale? Bueno, pues si de todas formas quedamos disponibles, quedamos a vuestra disposición por si alguien Mm. quiere contactar con nosotros con algún problema concreto, alguna duda, intentaremos orientarle en la medida de lo posible. Eso es. Pues nada, por mi parte, muchísimas gracias a todos y a todas los que han asistido y bueno, los que vean esto después, pues también un saludo y que estamos a disposición, resolver cualquier duda, pregunta, cuestión, pues aquí estamos disponibles, ¿de acuerdo? Han preguntado. Nada, simplemente decían gracias por el chat. Pues nada más, si nadie tiene ningún tipo de duda o cuestión, lo dejamos aquí si os parece. De acuerdo. Saludos a Muchísimas todos. gracias. Hasta luego. Gracias.